Llave en Miami y en nuestras redes sociales Cecilia Doria Realtor y Melissa Pérez Realtor. Bienvenidos a Tu Llave en Miami, el podcast donde abrimos puertas al mundo inmobiliario de una de las ciudades más dinámicas, más interesantes y para mí de las mejores del mundo, como es Miami. Así es, estamos recorriendo la ciudad porque estamos iniciando una saga de conversatorios con profesionales de la industria inmobiliaria. Para ello vamos a estar entrevistando a colegas, desarrolladores, representantes de desarrollos y algunos otros expertos que al igual que nosotros han podido ver la evolución y el crecimiento que ha tenido Miami a lo largo de los años. Digamos que la idea con estas entrevistas es que ustedes puedan obtener información valiosa, útil para que nuestros clientes y futuros inversionistas puedan tomar decisiones acerca de dónde van a invertir su patrimonio de forma segura. Es así, y es importante que ustedes recuerden la promesa que le hicimos cuando comenzamos este podcast de que íbamos a traerles información de otros expertos, de otras personas que han sido protagonistas, pero de estos protagonistas principales en todo el crecimiento y la evolución de Miami y también las situaciones no tan agradables que aquí han ocurrido. La idea es hablar de una Miami del pasado, de una Miami del presente y de una perspectiva del futuro. Y para eso tenemos hoy a una invitada de verdad de lujo, Jessica Giuliao. Jessica ha estado con nosotros, ha trabajado en equipo y recuerden que este trabajo, como se lo hemos dicho en otras oportunidades, es un trabajo de equipo, es un trabajo de todos. Jessica ha estado aproximadamente 23 años en este mercado. Bastante. Hay mucha historia que contar. Ella viene de trabajar en la banca en nuestra querida Colombia y ya tiene unos cuantos años acá. Pero bueno, sin hablar más, vamos a comenzar. Queremos eso, Jessica, queremos intercambiar opiniones, queremos hacer de esto un conversatorio agradable, dinámico, por sobre todas las cosas para cumplir el objetivo que decía Melissa, llevarles a ustedes información útil y precisa y suficiente para tomar decisiones informadas. Claro. ¿Cómo estás, Jessica? Bueno, feliz, no se imaginan el honor que tengo de tener a Melissa y a Cecilia aquí en mi galería del 1428. ¡Wow! O sea, ellas son unas estrellas en Miami. Las felicito y creo que es una gran iniciativa. Las felicito. Quiero felicitarlas, son pioneras. Ustedes siempre han sido en redes y en informar a sus clientes muy sabias. Entonces es una admiración mutua, porque no es que yo soy un poquitico mayor que ustedes, solamente un poquititico, porque realmente ustedes han tenido también una trayectoria en Miami grandísima y han ayudado a desarrollar proyectos inmobiliarios también muy importantes. Entonces yo de mi parte también quiero felicitarlas y bueno, cuenten con nosotros, cuenten conmigo y cuenten con mi galería y con todo mi conocimiento, lo que pueda ayudar. A ver, Jessica, ya son 23 años. Ay, Dios mío. Digamos que lo ha visto casi todo, porque digamos que creo que lo mejor está por venir a nuestra ciudad. Cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, cómo ha ido evolucionando el mercado inmobiliario de Miami, o sea, cómo has visto tú esa evolución del mercado en los últimos 10, 15 años. No, ha sido una cosa increíble, exponencial. Mira, yo creo que nosotros ni nos imaginábamos que esto iba a suceder. Imagínate el futuro. Sí, nosotras hemos conversado mucho eso porque, bueno, ya son varios años, ya tenemos también 15 años trabajando y no se compara lo que antes vendíamos, no se comparan tampoco los precios, obviamente el mundo cambió, pero también cambió Miami. Sí. Yo creo que es un poco más acelerado que el mundo incluso. Sí. Y hablábamos de diferentes factores, pero queremos, y se lo hemos compartido, esos factores a nuestros clientes, factores migratorios, factores de pandemia, etcétera, pero queremos que seas tú para intercambiar opiniones contigo. ¿Cuáles crees tú que han sido esos factores que realmente han desencadenado en la evolución de Miami? Porque de verdad es notable dentro de los Estados Unidos y es notable a nivel mundial. ¿Cuáles crees tú que han sido esos factores, si los podemos mencionar? Sí, claro. Mira, básicamente yo, como dice Meli, yo 23 años comencé como la mayoría de los brokers inmobiliarios en Miami, vendiendo en esa época apartamentos, o en ese momento eran townhouses, en el área del Doral. O sea, caro eran
$600,000. O sea, Caro diciendo una gran inversión, 600, 800. En ese momento, los precios oscilaban de 250,000 hasta, era un rango como entre 600. ¿En qué, hablamos de qué año, Jessica? Eso fue en el año 2002. 2002. Claro, el 2002, inventario era 2003. como más residencial, no estos grandes horizontes que vemos hoy en día en Miami. Era muy residencial, arquitectura. pero era también mucho inversionista. También había mucho inversionista. Claro. Más inversionista que end users en ese momento. Claro, es que digamos que el mercado latinoamericano por excelencia siempre ha resguardado sus capitales acá en los Estados Unidos, efectivamente para protegerse un poco, obtener un poco de seguridad jurídica, protegerse de las devaluaciones de nuestras monedas. Eso sin duda es una realidad. Sí, entonces en ese momento estábamos viendo los primeros edificios, entre comillas, de lujo que habían. Ya Hugo Colombo había desarrollado el Santa María aquí en Brickell en el año 94, Bristol Tower también, que eran dos proyectos que eran demostrar, digámoslo, ahora, o sea, nosotros venimos de países donde el lujo se ve y se respira igual. O sea, en el sentido de que nosotros venimos, y lo hablábamos con Cecilia ahorita, que venías con mármol, o sea, las cocinas italianas, veníamos acabados de lujo. O sea, nosotros, pero en Miami específicamente en ese momento no se daba igual. Claro. A menos que fueran en otras áreas, de pronto Nueva York y Los Ángeles, se estaban viendo ese momento más encima que Miami. Claro. También el inventario que creo yo que compraban los inversionistas extranjeros en ese momento eran más departamentos de tipo estudio, de una habitación, 2 habitaciones. Bueno, de hecho, Brickell se concentró de estudios 1 y 2 habitaciones. Correcto. Y en el caso del Doral se veía más los townhouse y los single families para familias un poco más grandes, eran áreas un poquito más grandes que de pronto lo que se vendía en Brickell. Exacto. Ahora, fíjate, todos estamos de acuerdo en pensar, en opinar, que la pandemia marcó un antes y un después. Definitivamente, ahí no hay ninguna duda. Sin embargo, nosotros recordamos claramente que antes de la pandemia, o sea, hablamos del año 2019, 18, 17, ya habíamos comenzado a ver construcciones de lujo. Sí. O sea, ya habíamos empezado incluso a ver marcas de renombre mundial presentes en los edificios. De hecho, tú, por cierto, les comentamos que Jessica liderizó la venta de un edificio que, bueno, ha marcado también un antes y un después en Miami, como Aston Martin. Sí. Entonces empezamos a ver otra marca, o sea, o nos encontramos con la presencia de otra marca, y eso fue antes de la pandemia. Sí. ¿Cuáles crees tú? Porque yo te hago esta pregunta porque a veces las personas dicen, no, todo comenzó en la pandemia. Definitivamente la pandemia como que, o sea, nos impulsó, potencializó la cosa. ese crecimiento que venía a Miami. Pero ya antes se empezaron a ver algunos cambios. ¿Qué factor crees tú que llevó eso? O sea, que trajo como consecuencia esos cambios, más allá de que definitivamente sí hemos atendido por muchos años un mercado latinoamericano que viene de tener construcciones de alta calidad. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, acuérdense que el crash financiero, que fue en el 2008, y lo digo financiero y no inmobiliario, afectó al sector inmobiliario, pero realmente fue un crash financiero. Entonces nosotros salimos del 2008 de un crash financiero espantoso que pensábamos que eso iba a durar, y nos dimos cuenta que Miami absorbió ese inventario que había supuestamente de más en 2 años. Entonces nosotros terminamos de hacer el Epic, que también lo vendí, comercialicé exclusivamente. Terminamos de vender Epic y al frente estaba Icon en ese momento, y luego sale Related con My Brickell. Ese fue como el primer edificio, como del despegue de esa curva nuevamente, porque se absorbió, y vemos que My Brickell, y luego sale Brickell House. Entonces yo estaba en Brickell House en ese momento, y vemos que también la venta fue masiva, y entran unos factores que tú creo que me vas conociéndote lo inteligente que tú eres, me vas a comenzar a preguntar al respecto. Claro, esa es la próxima. Entonces la próxima te lo voy a dejar para que me lo preguntes antes de que yo te lo diga, porque sé que de pronto por ahí van los tiros, como decimos nosotros. Pero ahí vimos un repunte, y luego entra todo este influjo de edificios como 1100, sigue The Bonham Brickell en el área de Brickell específicamente, y luego sigue Brickell Flatiron. Y de allí
salta Brickell o Downtown con marca. Y ahí es donde aparece el Aston Martin, posterior a lo que estaba pasando en Sunny Isles. Porque Sunny Isles trajo Porsche y trajo Armani. Exacto. Entonces, que fue Deezer que trajo estas marcas también de lujo, y ya comenzamos todo el sistema a ver que Porsche le había ido súper bien en ventas también internacionalmente. Eran marcas que se vendían, porque Miami se vende internacionalmente también. Ahora, después de pandemia, es que comenzamos, o durante pandemia comenzamos a ver que Estados Unidos ya venía, pero como que asegura su participación en el mercado inmobiliario. Tal cual. Nosotros decimos que pareciera que Estados Unidos hubiese como que descubierto Miami luego de la pandemia. Y entonces ahora sí, vamos a hablar de esos factores que tú crees que hayan afectado todo este crecimiento, esta transformación de Miami luego de pandemia. Yo pienso que la pandemia fue, o sea, un momento de quiebre aquí, de quiebre positivo. Sí, a nosotros nos afectó positivamente. Y también pienso que la nueva construcción se planeó de tal forma que estos desarrolladores comenzaron a pensar, mira, la gente quiere vivir en espacios grandes, en espacios lindos, que esté bien arborizado. El wellness entró a ser un factor importantísimo dentro de los edificios. Entonces, lo que anteriormente nosotros teníamos áreas comunes que eran importantísimas, ahora se duplicaron las áreas comunes. Cambió la perspectiva. Total, en el caso del 1428, para darle una perspectiva, yo venía de edificios donde le dedicaban a 60 pisos 42,000 square feet. Y de pronto, ¡pum!, sale un 1428 con 80,000 square feet en áreas comunes. ¿Qué te está diciendo esto? Para el ser humano es importante después de pandemia o durante pandemia que si queremos unos balcones divinos, que si queremos cocinas en los balcones, que si queremos unos gimnasios maravillosos, que si queremos unas piscinas divinas. Y que aquí hay un punto importante, digamos que durante ese periodo de pandemia en Miami no tuvimos crisis hospitalarias, y en la entrevista que estaba viendo ayer de Ken Griffin, él comentaba que se sentó en pandemia y dijo, ok, ¿qué es lo recomendado? Buscar zonas donde haya alta humedad y altos índices ultravioleta. Dijo, agarró el mapa de Estados Unidos y el sitio es Florida. Y ellos armaron todo un piso, digamos, todo de trading o todo tecnológico en West Palm Beach. Y así comenzó. Entonces yo creo que también el mercado inmobiliario, de alguna manera, con la llegada de estos magnates millonarios, ha ido adaptando el producto inmobiliario que ofrecemos a los gustos de un comprador sofisticado que al final está, digamos, acostumbrado a tener alto lujo en las grandes ciudades del país. Exacto, y ahí caemos en una pregunta súper importante, porque parece mentira, ¿no? Varios factores se han unido para que personas de todas partes del mundo estén interesados en Miami, porque a veces uno habla el sol en Miami, el tiempo en Miami, es que es importante para la gente. Cuando tú vives en ciudades o en países donde ves frío todo el año, lúgubre, horrible. Exacto, y tú ves y llegas a un país en donde tú puedes hablar inglés, puedes hablar español, además consigues una variedad de restaurantes que ahora es impresionante, ahora tienes que hacer una lista de varios años para poderlos conocer todos. Son factores que definitivamente sí suman para hacerlos atractivos, pero si además vamos a todo lo que tiene que ver con el tema impositivo, bueno, el estado de la Florida pues definitivamente tiene un perfil ideal para todos estos inversionistas extranjeros, pero también para los inversionistas de los Estados Unidos que, como dijo Meli hace un rato, voltearon y se dieron cuenta, mira Miami, o sea, sí, mira, esto no es la gente de la tercera edad, esto ya no es casas de retiro, ya esto cambió. Este es el sitio para estar. Y aunado a, como tú dices, esa misma humedad que te ayuda a tu piel, que aunque el pelo no importa, el blower nos metemos en aire acondicionado, tenemos aire acondicionado en las épocas, tenemos 4 meses fuertes, el resto, mira, nosotros tenemos 4 meses fuertes de humedad y calor, el resto es el mejor clima del mundo, claro, porque tenemos esa combinación, buen clima, todo. Ubicación estratégica para hacer negocios en Latinoamérica. Mira, a propósito de lo de los impuestos que comenta Cecilia, Jeff Bezos dicen que se está ahorrando más de 600 millones al año solamente por mudar su residencia primaria al estado de la Florida. Imagina. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es hoy en día
el perfil del comprador acá en Miami. ¿Cómo ves tú ahora ese perfil? Que bueno, me imagino que tendrá varios tonos, ¿no? Porque Sí. no tenemos un solo tipo de comprador, pero ¿cómo crees tú que ha ido evolucionando ese perfil del comprador acá, del inversionista? Pienso que se volvió mucho más savvy, más conocedor. Okay. Pienso que personas como ustedes han sido motores para ellos. Motores en el sentido de que también toda la media ayudó. Ustedes están comunicando lo que está pasando aquí. Son personas que están actualizadas, estudian muchísimo. Ustedes son muy estudiosas y muy juiciosas en esto. Entonces, pienso que allí el comprador está haciendo está mejorando su guía en conocer qué es lo que compra, cuáles son sus alternativas y qué beneficios tienen en cada alternativa. Ustedes son muy buenas en eso y pienso que han ayudado cantidades. Yo creo que Miami está agradecido con ustedes. O sea, con la industria, con claro. toda la industria. Sí, no, y en general. Creo que ese perfil de comprador también es así como bastante mixto. Nuestro cliente latinoamericano sigue protegiendo capitales aquí, sin duda. De hecho, yo creo que el mercado latinoamericano todavía no se ha dado cuenta de lo que está pasando aquí en Miami, que a veces hasta para nosotros es como, wow, en serio. Sí. Pero lo vemos cada día en la transformación que vemos a la ciudad solamente con salir de nuestras casas. Y ahora tenemos un perfil de comprador americano que llega masivamente a la ciudad. Seguimos estando entre uno de los estados con mayor crecimiento migratorio y entonces esto le da bastante solvencia a las inversiones en Miami. ¿Por qué? Porque ya no solamente dependemos del capital del inversionista extranjero fortaleciendo nuestra ciudad, sino que los capitales americanos están entrando a nuestra ciudad. Sí. Y eso es un dato bastante importante para ustedes saber que el lugar donde van a poner su dinero, pese a otra ciudad o quizás entre otras tantas ciudades del mundo donde podrías invertir, podría ser Miami. Sí. Y traigo esto a colación, Jessica, porque tenemos muchos inversionistas que a veces nos dicen, bueno, ¿por qué Miami y por qué no invierto mi dinero en Dubái o en otras grandes ciudades del mundo? ¿Qué le dirías tú a un comprador que tiene esa idea, que está buscando diversificar, pero no está seguro si Miami es el lugar ideal donde poner su inversión? Bueno, fíjate, pienso que mundialmente esto está muy revolucionado. O sea, competir para que Estados Unidos compita. Vamos a hablar de Estados Unidos primero versus el resto de los países. Claro, seguridad jurídica. Sí. Ahí estamos, ahí yo creo que no hay debate. Hay un turmoil, como se dice mundialmente, en cualquier país, ya sea asiáticos, ya sea europeos. Tú los ves problema, ¿entiendes? Sí. Pero problemas graves. Correcto. Yo que soy de Colombia les puedo decir ahora lo que está pasando Sí, con esta constituyente, con este constituyente que Claro. quiere poner nuestro presidente, es horrible. Sí. Entonces, yo pienso, esas personas de Colombia que las están viendo ahora, yo correría urgente a cambiar esos pesos a dólares. Correcto. Ya. Y a llamar a Melissa y a Cecilia que me ayuden, que me investiguen y me muestren. Es gratificante y además para nosotros es una responsabilidad gigantesca, sobre todo las recomendaciones que hacemos a los clientes. Por eso nosotras estudiamos todos los desarrollos del mercado inmobiliario, porque hacer una recomendación, si bien es cierto, no es una responsabilidad que recae directamente sobre nosotras, es parte de la asesoría, ¿no? Que nuestra asesoría sea confiable y esté basado en hechos. Sí. Y lindo esa parte, porque la mayoría de nuestros clientes latinoamericanos invierten y a veces venden o le sacan dinero a la propiedad, vuelven a invertir, entonces digamos que van haciendo crecer el patrimonio por el que tantos años han trabajado, ¿no? Como para garantizarles el futuro a su familia, ¿no? Exacto, y hemos conocido, por ejemplo, hemos tenido clientes que gracias a ese dinero que han ganado en algunas de sus propiedades han podido lograr otros objetivos importantes. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos una familia que ellos se vinieron a vivir para acá y gracias a esa revalorización que obtuvieron en su bien aquí, ella pudo hacer la reválida de odontología acá. Ay, no, pero qué O sea, belleza. imagínate, y ella decía, bueno, si yo haciendo lo que hice en Venezuela me pude comprar esa propiedad acá, una vez que yo haga la reválida de odontología aquí,
Por su, Sos- yo le decía, y Mel y yo le decíamos, te vas a comprar ese y te vas a comprar muchas Muchas más. más. Pero ella se sintió tan tranquila, oye, Claro. de que ella ni siquiera tiene que entrar en una deuda. Ella va a pagar su revalida gracias a la revalorización que tuvo de ese bien. No, esas historias, o que me dicen ustedes de esas historias de tantas personas que conocemos en esta industria, que nos compran y son personas, yo he conocido el segundo hombre más importante de la India en materia de sedas, que hace sedas, Wow. o aquel deportista famosísimo que todos añoramos conocer y de pronto entra por esa galería y he tenido la oportunidad de conocerlo, o el corredor de Fórmula 1, o el, Wow. ¿entiendes? Sí, O sí, sea, sí, sí. para mí estar alrededor es lo que yo les digo, yo creo que eso es mental y eso se atrae. Totalmente. Eso se atrae. Y la buenaventuranza y la energía positiva y todo eso se atrae. Entonces Correcto. pienso que estamos en la ciudad donde todo lo atraemos. Bueno, esperamos que la información que hayamos compartido hoy les haya abierto la mente y puedan vislumbrar realmente lo que está pasando en el mercado inmobiliario de Miami. No es casualidad que tanta gente resguarde capitales acá y de verdad que lo mejor está por venir. Nosotros vemos a Miami posicionarse definitivamente como un hub tecnológico y de finanzas, y para acá lo que viene es progreso, es crecimiento y es revalorización de sus propiedades. Entonces, si usted quiere dar ese paso y saber cuáles son los mejores desarrollos donde usted puede invertir su patrimonio y diversificar, por supuesto, con mucho gusto le damos asesoría personalizada y los ayudamos con todo lo que es financiamiento de bancos americanos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Melissa Pérez Realtor, Cecilia Doria Realtor, y por supuesto compartan esta información con amigos, con familiares, para que no se quede en un solo grupo. Recuerden, el podcast se llama Tu llave en Miami. Tu llave en Miami y en nuestras redes sociales, Cecilia Doria Realtor. Y Melissa Pérez Realtor.